Tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sentido nostalgia por algo que nunca viviste? En mi caso, no había probado ninguno de los juegos originales de esta pequeña saga de Nintendo y me he sentido muy en casa con esta recopilación que busca evocar un pedacito de la historia breve pero intensa del estudio Zing. Pero lo más sorprendente es el hecho de que esta sensación puede afectarte incluso si ya has probado las anteriores entregas, y para mí ese es el mayor mérito de este nuevo lanzamiento de Switch. Hablemos de Another Code Recollection. Como ya he adelantado, este nuevo Another Code es un recopilatorio que nos propone jugar de nuevo a las dos partes de la saga, Another Code Two Memories y Another Code R más allá de la memoria, pero unificando tanto las jugabilidades, artes y narrativas de ambos juegos en un estilo común de aventura gráfica con movimiento libre en tercera persona, en contraposición con las formas de jugar y estéticas tan particulares de los juegos originales. De hecho, la cantidad de cambios y licencias que se han tomado con estas adaptaciones es tan notoria que Recollection podría calificarse más como una reimaginación de los títulos anteriores que como un remaster o remake de los mismos. Por eso este análisis se centrará en describir estos cambios en cada juego. Para empezar, tenemos Two Memories, la primera entrega de la saga aparecida en 2005 para Nintendo DS y también conocida en América como Trace Memory. El argumento gira en torno a Ashley, una chica huérfana que el día antes de cumplir 14 años recibe un paquete con un misterioso dispositivo y una carta que le invita a viajar a la isla Blood Edward a reunirse con su padre Richard, el cual daba por muerto. Esta premisa en su momento era bastante directa y quizás algo básica, y en esta adaptación se ha preservado en su gran mayoría, tanto en el tono muy sereno e introspectivo como en los sucesos que le tocará vivir a Ashley, aunque a partir de la mitad se aprecian cambios a la hora de establecer relaciones con el resto de personajes, así como en la forma de abordar el desenlace de la familia Edward, más sutil y dependiendo más de la narrativa ambiental para sugerir ciertos hechos en vez de contarlos. A nivel jugable, la exploración ha cambiado de perspectiva, pero sigue de cerca los cánones del juego original, teniendo que investigar los escenarios de cabo a rabo para encontrar información y objetos útiles, así como pequeños puzzles, los cuales a menudo precisan de esta investigación para ser resueltos y poder avanzar. En este sentido, se han incorporado algunos avisos para saber con qué podemos interactuar o si debemos usar un objeto de nuestro inventario, pero estas indicaciones solo aparecen si estamos cerca de elementos relevantes, por lo que la exploración se mantiene bastante orgánica, guiándolo justo al jugador para encender su curiosidad en pos de descubrir todos los detalles de cada habitación. Y si nos atascamos, también disponemos de dos tipos de ayudas opcionales, como son un radar para saber dónde ir y una serie de pistas para los puzzles. Lo que sí han cambiado de verdad son los escenarios, ya que si bien pasamos por los mismos parajes que en DS, la apariencia y la estructura de los mismos ha variado sustancialmente, destacando sobre todo la mansión Edward, cuya arquitectura es completamente diferente y más verosímil, por lo que recorreremos sus habitaciones en distinto orden y varias de estas no tienen mucho que ver con sus equivalentes en el juego original. Sin mencionar que los puzzles también son distintos, y si bien hay algunos que recuerdan a los originales en planteamiento o forma de resolverse, no hay ninguno exactamente igual, encontrándonos bastantes situaciones originales, como puzzles donde usar el giroscopio de la consola. Finalmente, y volviendo por un momento al aspecto narrativo, se ha eliminado el final alternativo del juego, pero a cambio se han añadido nuevos detalles al tramo final que enlazan con la secuela, lo que contribuye en parte a aumentar ligeramente la duración de este primer juego, a unas 6 o 7 horas. Y hablando de la secuela, ha llegado el momento de tratar con ella. Más allá de la memoria es la segunda parte de esta saga, que apareció en Wii el año 2009 en Europa y Japón, por lo que esta es la primera vez que llega a territorio americano.
Este juego continúa las aventuras de Ashley 2 años después de Two Memories, y aunque no pretendo contar mucho más de la historia para no destripar nada, tenemos un análisis en concreto de la entrega de Wii en la tarjeta superior del vídeo, si acaso quieren conocerla. La jugabilidad en esta nueva versión es la misma que la del título anterior, manteniéndose intacta la exploración, resolución de puzzles y funciones de accesibilidad, distanciándose claramente de la versión original, que se caracterizaba por ser prácticamente una novela visual donde guiábamos a Ashley apuntando a pantalla con el mando de Wii, por lo que nuestro movimiento e interacción se sienten bastante más naturales aquí. Pero si algo sigue caracterizando a esta secuela es la notable abundancia de diálogos, lo que ayuda a que su argumento sea más interesante que en Two Memories, habiendo muchos más personajes con pequeñas subtramas que se van entrelazando con la nuestra, aunque esto también hace que el juego se sienta algo saturado de conversaciones incidentales, que suelen interrumpir la exploración y pueden hacer sentir al juego más lineal y pesado, a pesar de que estemos en un escenario aparentemente abierto. Es por esto que la mayoría de alteraciones en esta entrega están enfocadas en agilizar la experiencia, destacando los cambios argumentales en numerosos acontecimientos clave para darles una resolución más directa, además de modificar tanto el diseño de personajes como las relaciones entre algunos de ellos, alterando el rol que cumplían ciertos agentes en la historia y provocando que otros sean eliminados. A esto se suma que, aunque el escenario original se ha conservado bastante, existen zonas o habitaciones que han sido bloqueadas o directamente suprimidas y se han reemplazado casi todos los puzzles originales y minijuegos con el Wiimote por nuevos puzzles con cierta complejidad, más parecidos a los del primer juego, pero siendo algo más benevolentes con el jugador. Todo esto contribuye a un argumento que, aún pasando por puntos comunes y personajes similares, tiene un montón de pequeñas diferencias que dan paso a arcos cada vez más distantes de sus contrapartes de 2009, hasta desembocar en una conclusión que rompe del todo con el guión original, estando mejor explicada pero dejando algo más abierta a la resolución de la propia Ashley. Esto, como es lógico, también repercute en la duración, que ha bajado de unas 14 horas en Wii a cerca de 10 en Switch. Pasando a cambios comunes entre los dos juegos, se ha rediseñado el DAS, el dispositivo futurista que nos sirve para varias funciones compartidas entre ambas aventuras, como tomar y superponer fotos, consultar una enciclopedia de todos los personajes y gestionar nuestros coleccionables, que en este caso son unas grullas de papel con códigos QR que nos permiten acceder a textos opcionales al escanearlas, habiendo algunos recuperados de juegos anteriores y otros nuevos. Los diálogos también han mantenido su mecánica clásica, con una nueva presentación más cercana a Hotel Dusk y Last Window, aunque removiendo casi todos los cuestionarios a modo de resumen de cada uno de los capítulos. Por otro lado, es criticable el hecho de que no se nos permita seleccionar el juego que queremos jugar del recopilatorio, y aunque pueda sonar comprensible teniendo en cuenta todos los cambios, esto debería, como mínimo, ser una opción al terminar la historia, más allá de la abundancia de ranuras de guardado. Tampoco nos ha convencido la lentitud en el movimiento de la cámara, ya que se siente un engorro al movernos por lugares cerrados, aunque podemos corregirla en opciones. Pero el punto más agridulce de esta reconstrucción es sin duda su apartado técnico. Por una parte, el cel shading de este juego es correcto, y los escenarios, aún con texturas poco definidas, cumplen con su función, representando bien los distintos ambientes, con colores muy vivos en zonas naturales y tonos fríos y apagados para los interiores, que contrastan con los objetos y personajes de interés. El problema aquí son las animaciones humanas, demasiado simples tanto al hablar como al mover el cuerpo en varios momentos, por lo que las cinemáticas, que son más abundantes que nunca, no lucen tanto como nos gustaría, algo que se nota especialmente en las secuencias de acción, que rozan el despropósito. El apartado sonoro también es una de cal y otra de arena, con la música original reinterpretada con mucho acierto y añadiendo temas nuevos que calzan muy bien, destacando dos canciones vocales muy memorables a su manera, pero los efectos de sonido a veces deslucen, estando muy apagados en momentos donde no deberían estarlo.
A esto se suma un doblaje, que es novedad en la saga y que podemos elegir en inglés o japonés, recomendando sobre todo este último por su mayor consistencia. El juego cuenta con textos en español latino y castellano. Another Code Recollection es aún con todas sus taras y limitaciones uno de los revivals más trabajados que Nintendo ha lanzado recientemente. Ciertamente no alcanza la excelencia y tiene un margen de mejora importante tanto en temas de guión, la representación de sus escenas, así como en la interacción con los escenarios y su rejugabilidad, pero ninguno de esos fallos logra opacar del todo a una aventura gráfica muy inmersiva, con una jugabilidad cuidada y satisfactoria y que conserva mucha de la personalidad y sensaciones de una saga con casi 20 años, algo que no es nada fácil de conseguir tras modificar tanto de sus elementos, y que esperamos sea la base para continuar la saga con un mayor apoyo por parte de Nintendo.